Vamos a ver cómo se puede realizar una solicitud de una operación a través de Asturgal Online y en concreto vamos a centrarnos en los casos de las solicitudes de las líneas COVID-19. Lo primero que os recomendamos es entrar en la página de Asturgar, asturgar.com. En esa página, nada más entrar, veréis una información muy directa sobre COVID-19. Podéis pinchar y en esa página encontraréis toda la información sobre las características de la línea. Se puede ver tanto los beneficiarios, el destino, las modalidades, las condiciones económicas, los requisitos generales sobre los que estudiamos operaciones y donde podéis encontrar más solicitud, más información y cómo realizar la solicitud en concreto a través de Asturgar Online. Podréis pinchar aquí o en el menú general de Asturgar, Asturgar Online. En Asturgar Online veis también información genérica y podréis ver, todavía sin introducir ningún dato, una cotización de vuestra operación. Pues en este caso elegiríamos producto. En las líneas COVID-19 tenemos 3 productos: micropréstamo COVID-19 para autónomos hasta 20.000 euros, como se indica en el cotizador; préstamos COVID-19 para pymes y autónomos, en este caso hasta 100.000 euros; y para aquellos socios de Asturgar con operaciones en vigor, podríamos solicitar carencias en las operaciones en vigor hasta 12 meses, siempre y cuando la entidad financiera lo autorice. En este caso, vamos a suponer que somos una sociedad, que vamos a solicitar unos 50.000 euros, que queremos solicitarlo al plazo de 84 meses y que vamos a precisar una carencia de 12 meses. Justo debajo, todavía no hemos introducido nada, no nos hemos identificado, es una información pública que Asturgar pone a disposición de las pymes y autónomos asturianas. Vemos cómo serían las condiciones de la financiación. Por los tipos que se han cerrado la financiación, la cuota mensual que tendríamos después de la carencia sería de 726 euros y durante la carencia, estos 12 meses, estaríamos pagando 62 euros. Los costes del aval para todo el periodo serían 2.521 euros con 85, costes que el IDEPA podrá subvencionar hasta el 100% en cuanto salga la convocatoria. Además, siempre nos saldrá el capital reembolsable que es necesario tomar en Asturgar. Todas las empresas avaladas por Asturgar son sociedades de Asturgar, por eso hablamos de sociedad de garantía recíproca. Estas cantidades tan pequeñas configuran nuestra fortaleza financiera, que hace que el instrumento sea válido para situaciones como la que nos encontramos. La suma de estos importes es el arma fundamental para que las pymes y autónomos asturianas tengan un instrumento financiero para atender sus necesidades. Y aquí, finalmente, la comisión de apertura. Si estamos de acuerdo, lo solicitamos. Lo primero que tenemos que hacer, si no nos hemos registrado previamente ya, porque ya seamos socios de Asturgar, es registrarnos. Y registrarse es tan sencillo como rellenar estos datos. Iremos metiendo estos datos. Siempre hay que registrar una persona física que represente, que sea bien la titular o bien represente a la sociedad. En este caso, recomendamos que se registre como usuario la persona que tenga el certificado digital que representa a la sociedad, ya que eso simplificará enormemente a efectos posteriores la gestión de las solicitudes. Puede registrarse otra persona, pero posteriormente en la firma de documentos será necesaria utilizar el certificado digital, que entonces habría que proceder por caminos, digamos, menos simples. Continuamos incorporando nombres. Teléfono móvil. Todos los datos con asterisco son obligatorios. Y aquí configuramos una contraseña importante. Entre 6 y 12 caracteres. Debe contener algún número y alguna mayúscula. Yo os recomiendo que la escribáis en un papel, porque en estas, siempre que procedemos a darnos de alta en algún formulario online, queremos estar escribiendo una cosa y luego
realmente escribimos otra. Vale. Veis que la configuración me dice que es una débil, pero bueno, estamos en una muestra. Leímos y aceptamos las condiciones y nos registramos. En ese momento nos ha salido un correo electrónico, con lo cual revisaremos nuestro correo electrónico. Y aquí tenemos el correo. Importante, en este caso nos ha entrado directamente. Revisad la carpeta de spam. Según vuestro proveedor de correo, puede haberos entrado en spam. Bueno, pues cuando llegáis, veis un correo de este estilo y activáis el usuario de Asturgar Online. Ponéis nuevamente el NIF. La persona, la contraseña que ya habéis metido, en este caso, como la he guardado en el formulario, ya me la recuerda, y activamos el usuario. Y ya estamos dentro de Asturgar Online. Al final, no deja de ser muy similar a la estructura de cualquier página de banca electrónica que habitualmente utilicéis. A la izquierda, el menú de opciones. Y a la derecha, la pantalla de operaciones. En este caso, continuamos. Vamos bajando, solicitudes. Solicita tu aval. Como normalmente será la primera vez que demos de alta una operación, vamos a solicitar una operación para una nueva autónoma, una nueva empresa. En este caso, voy a utilizar una sociedad. Y continuamos. Seguimos metiendo datos. En este caso, lo que nos corresponda. Comprobamos que aquí estamos como datos de representante y continuamos. Como os he dicho anteriormente, lo que es asterisco es datos obligatorios. Los otros son accesorios y los podéis intervenir igual. Seguimos con los datos, decimos códigos postales. Como veis, son todos datos de dirección, cuestiones sencillas que conocéis referentes a vuestra sociedad. En este caso será la dirección de Asturgar. Seguís metiendo vuestros datos, fecha de inicio de la actividad, cuando inició la actividad la empresa. Yo aquí un dato para ir rápido. El CNAE de vuestra empresa, pues oye, elegís el que corresponda. Si no lo sabéis en ese momento, en el buscador podéis buscar y os podrán salir uno de los posibles campos. Por ejemplo, y describís ligeramente vuestra actividad. Que no hace falta ser muy detallado. Si es un comercio, pues el tipo de comercio, tienda de ropa, pescaderías, una pyme, pues fabricación o mecanizados metálicos, algo simple. Bueno, y aquí vamos a introducir la de finalidad, en este caso es para la línea COVID, con lo cual serán necesidades de tesorería, de liquidez. Como antes ya hemos cotizado, ya nos saldrá el importe aquí, podemos variarlo, podremos seguir variando importes, veis que las cotizaciones cambian, esta información siempre está ahí.
Por ejemplo, si no quisierais, si nos fuera una opción de las líneas COVID, podéis consultar otras de las opciones a disposición, como son operaciones para inversión, anticipos de subvención, líneas de avales o en el programa de inversión que tenemos en marcha en colaboración con Gijón, las distintas modalidades. Pero bueno, nos estamos centrando sobre todo en la línea COVID, que es la que ahora mismo tenemos en marcha con más intensidad. Seguimos y ya estamos en la última pantalla, rellenamos datos. Oye, por los empleados que tengamos, si nuestro local es propio, estamos en alquiler, bueno, las distintas situaciones, los plazos de pago a proveedores. Si tenemos alguna entidad financiera preferente para hacer la operación, podéis poner una entidad concreta o ninguna. No es vinculante. Ahora mismo indicáis una entidad financiera, pero en el transcurso de la gestión decidís cambiarlo, no es vinculante. Nuestro aval es válido para todas las entidades financieras con las que tenemos acuerdos y colaboración. En información adicional, aquí habitualmente nos podéis rellenar algún dato más añadido que os pueda resultar de interés. En general, como ahora mismo estamos ya gestionando una operación, yo os recomendaría ser prácticos y poner, se detallará en la documentación solicitada. Aquí a la continuación os vamos a solicitar algunas cosas en donde ya nos vais a contar mucha de esa información que en general nos podéis poner ahí, que suele ser sobre todo para cuando estamos en una primera toma de contacto sin tener una idea de una operación en firme. Vale. Confirmamos, vemos que esto es lo que queremos. La empresa, soy Alberto, quiero hacer una solicitud para Asturgar, quiero solicitar 50.000 euros, 64 meses, con 12 meses de carencia. Podemos leer los términos y condiciones, tal, y creamos la solicitud. Una vez creada la solicitud, ya vamos a acceder directamente a la documentación que se nos solicita. Automáticamente siempre os van a estar llegando correos. Asturgar siempre os va a estar generando información. Habéis activado el usuario, os llega un correo. Hay una nueva solicitud, os llega el correo. Bien, aquí tenemos la documentación. Es la habitual de las operaciones bancarias. Como veis, bueno, en este caso es una sociedad, con lo cual, ¿qué estamos pidiendo? Bueno, pues se está pidiendo los DNIs de los representantes, recibos de los préstamos, las cuentas del último ejercicio, las escrituras de la sociedad, los impuestos y cuestiones que tienen que ver con temas fiscales, documentación de los avalistas de las operaciones. En todas las operaciones actuarán como avalistas los promotores de las empresas. Con lo cual, en este caso, estamos pidiendo la información de los socios de las empresas y de los dos integrantes del matrimonio en caso de existir y ser engananciales. En el caso de operaciones de autónomos, aparecerá algo similar y, obviamente, en ese caso, solo estamos pidiendo la documentación del cónyuge o la cónyuge del solicitante. Y documentación específica de la operación. En general, esta documentación, como veis, lo único que hay que hacer es abrir y buscar en la carpeta donde tengamos el documento. Bueno, pues ahí tendremos el documento, incorporaríamos, sube y ya está el documento. Si os fijáis, la estructura de colores es muy intuitiva. Rojo, el documento requerido no se ha incorporado. Hemos incorporado el documento y pasa amarillo. Eso significa que Asturgar verificará si el documento sea correcto. Pues que en este caso, que el DNI sea un DNI y sea el DNI de la persona que se espera y que además el documento esté bien. Cuando Asturgar verifica eso, esto pasará a verde. Veis aquí abajo información sobre estas cuestiones. Y así con todos los documentos. Hay documento, como es la solicitud
Y memoria con certificado digital, que es la solicitud formal que nos firmáis del aval, que se rellena directamente en la pantalla y se firma digitalmente. Y aquí está. Saldrán datos ya preimpresos y, bueno, pues en este caso solicitamos ser socios de Asturgar, solicitamos la operación de préstamo a este plazo, presentar, indicamos el banco que nos interesa, vamos rellenando estos datos, si hemos tenido subvenciones, si no, una cuenta corriente para las posibles cargos que están con Asturgar y aquí veis, pues bueno, pues información que os vamos a solicitar para conoceros un poco y poder hacer un rápido análisis de la operación. Bueno, un poco a justificar de la operación, que en este caso serán las fichas de tesorería. Oye, bueno, habitualmente antes de los socios. Bueno, veis que realmente es información muy sencilla. Una breve historia de la empresa, vuestra experiencia, quiénes son los socios, si hay alguna empresa vinculada, un resumen de la actividad de la empresa, qué nos dedicamos, qué vendemos, qué fabricamos, quiénes son nuestros principales clientes y proveedores, quién puede ser nuestra competencia más conocida. Bueno, o sea, sobre todo esto tiene que ver mucho con sectores muy concretos. A lo mejor pues un comercio pues tampoco es una información tan relevante. Bueno, los medios de producción con los que podamos contar, oye, pues si la nave o locales de propiedad, si estamos en alquiler, el tipo de maquinaria. Tampoco hace falta ser expresamente prolijo y detallado. Pues bueno, si es un taller, pues se cuenta con la maquinaria habitual del taller. Si es un comercio, pues no habrá maquinaria. Ahí sí que, bueno, no hace falta que detalléis las 15 máquinas distintas que tengáis, sino, bueno, hacer una referencia a que contáis con los equipos productivos necesarios para el desarrollo de vuestra actividad. Elementos de transporte, pues un poco similar. Oye, pues si es relevante, los indicamos. La financiación bancaria, lo que habitualmente cuando veis cualquier operación financiera, los bancos os piden el pool bancario. Bueno, si no es excesivamente detallado, podéis indicarlo aquí y si no, podréis remitirnoslo en un fichero aparte, como habitualmente remitáis esa información a las distintas entidades financieras con las que trabajáis. Este campo para este tipo de operación no es aplicable porque no es un proceso de inversión, con lo cual lo podríais saltar. Si estuvierais viendo una operación de inversión, pues aquí sería pues, el detalle de inversión. Voy a comprar una nave y además voy a comprar una máquina y voy a poner tanto y financio tanto con la empresa, tanto le pido a Asturgar y otras cosas que... Y finalmente hacemos la identificación del titular real de la empresa. Como sabéis, toda sociedad tiene que identificar al titular, persona física real de la empresa. Nada, lo introducimos aquí, introducimos si tiene responsabilidad pública, sí o no, y ya está. Y finalizado todo, le daríamos a guardar. Importante, podéis ir guardando por tramos, no hace falta que lo hagáis todo del tirón. Oye, pues escribís un poco y otra información que la queréis hacer con más calma, cada vez que hacéis algo guardáis y el fichero siempre queda guardado para que luego podáis retomar la gestión, como os voy a enseñar ahora. Bueno, pues en este caso, la siguiente vez que entréis, ya hay un PDF en el que entraríais. Bueno, cambiáis lo que necesitéis. Pues, yo sé, en este caso, necesidades. Y lo volvéis a guardar. Entraríais, veréis aquí firmar, firmar con certificado y os buscará el certificado digital. En este caso no lo va a encontrar porque he utilizado un nombre ficticio. También os puede ocurrir lo que está ocurriendo en este caso. Que dice, hay algunos campos que nosotros marcamos como obligatorios. Si no están marcados, no se puede firmar el documento. Os hará que lo rellene. ¿Vale? Pues bueno, simplemente eso. Aparte que conozcáis el funcionamiento de este documento. El resto es subir los correspondientes PDFs. Añadidamente tenéis este otro documento que también se rellena en pantalla y también se firma, donde brevemente disponemos ahí con dos apartados. Oye, contad un poco
las consecuencias económicas que tiene vuestro negocio. Cada negocio ha sufrido de una forma distinta las consecuencias de la pandemia, desde que se haya cerrado, negocios que han cerrado, negocios que no habiendo cerrado han visto mermada su actividad, negocios que han sufrido ERTES, bueno, cada caso nos contáis. Y también un poco en general las medidas adoptadas. Pues lo que os decía, pues hemos adaptado negociaciones con proveedores para retrasar los pagos, regulaciones de empleo, hemos hecho reducciones de jornada, bueno, un poco las distintas cuestiones y lo mismo. Cuando lo hayáis rellenado y guardado, lo podréis firmar. ¿Vale? Y lo mismo ocurre con ese tercero. Ahora mismo es una plantilla que se descarga en PDF, pero próximamente, probablemente ya la semana que viene, será como en los casos anteriores, una plantilla que se firma directamente en la web y funciona exactamente igual que las otras. El resto funcionan directamente incorporando el fichero desde la carpeta. Lo mismo, no tenéis que hacerlo todo en una sola sesión. Cuando ahora mismo dices, bueno, no quiero hacer más, ya sigo luego, cerráis y ya está. ¿Cómo recuperáis para volver a trabajar? Pues lo que os decía, Asturgar Online, iniciáis sesión. Si ya tenéis el certificado digital instalado, podréis pinchar aquí y entraréis con el certificado digital directamente. Y si no, NIF, clave y para adentro. Nuevamente, a la izquierda, el menú principal, podéis ir a vuestra posición global y aquí veréis solicitudes en curso. Una, falta de documentación. Pincharéis, está incompleta. Volvéis y volvéis a ver los documentos requeridos. Otro camino, lista de solicitudes. Obviamente, la mayor parte de vosotros solo tendréis una. Está incompleta. Documentos requeridos y seguís incorporando documentos. Cosas importantes a saber aquí. Podéis haber subido el DNI. Cuando lo revisemos en la oficina, podemos rechazarlo por algún motivo. Os volverá a salir en rojo y aquí encima vendrá explicado el motivo. En un DNI es muy habitual que, por ejemplo, la copia no sea legible la foto. Y entonces, si no podemos identificar físicamente a la persona titular del DNI, rechazamos el documento. Hacéis una nueva foto, un nuevo escáner y lo subís. Cuando todo esto está en verde, la operación ya pasará al estudio por parte de nuestros analistas para lo antes posible poder llevarlo a nuestros consejos de decisión y autorizar y decretar las operaciones. Cuando las operaciones se decretan, acordaos lo que os decía, siempre os van a estar llegando información. Siempre vais a tener correos electrónicos con lo que está ocurriendo. Siempre que entréis en vuestra operación, tenéis datos de solicitud. En este caso, el estado es incompleta. Cuando se decreta la operación, aquí saldrá aprobada o denegada. Cuando está aprobada, aquí os aparecerá el documento con la aprobación de Asturgar que os puede servir, que os pueden requerir en vuestra entidad financiera para continuar con el resto del proceso. Ese documento también os llegará por correo electrónico. Con lo cual, la información siempre está disponible entrando a través de la plataforma online, con la que podréis gestionar toda la operación sin falta de desplazamientos innecesarios y teniendo siempre un control de lo que está ocurriendo. Muchas veces puede ocurrir, no sé qué documentación falta. Sencillo, está en rojo, falta esa documentación. Está en amarillo, no lo han revisado en Asturgar. Está en verde, ya lo han revisado, me olvido. Y cuando está todo en verde, ya pasará a análisis y ya lo veréis en el estado de vuestra operación. Veréis aquí en estudio. Veréis aquí en estudio. Bueno, espero que os haya sido fácil de seguir y que os sirva para solicitar las operaciones en Asturgar.
Para cualquier duda que os surja durante el proceso de solicitud, como por ejemplo si una documentación creéis que no os es esta aplicación, nos podéis escribir al correo electrónico info@asturgar.com indicando el CIF o NIF del solicitante y la cuestión concreta que nos queréis consultar.